Desde hace mucho tiempo, las ciencias del comportamiento han permitido resolver numerosos casos criminales en muchos países. Fue en la década de los años 70 cuando nació la perfilación criminal. En aquel entonces, los asesinos en serie ocupaban los titulares de prensa y los cuerpos de policía americanos se veían incapaces de ponerles freno. El gobierno americano decide actuar y recurre al FBI. Para saber más sobre esta técnica, acudimos a Quantico, la cuna de la perfilación criminal, donde se encuentra la famosa Academia del FBI. Fue aquí en 1972 donde se creó la primera unidad especializada en ciencias del comportamiento. Nos recibe Greg Becky, director de esta unidad. Nos cuenta cómo en aquel entonces un agente decidió interrogar a los asesinos en serie con el fin de establecer sus perfiles. Al principio la respuesta del FBI fue negativa. Nos dijeron, ¿qué sentido pueden tener las entrevistas? Ellos nos mentirán sin ninguna duda y en todo caso se negarán a hablar con nosotros. Pero afortunadamente aquel agente decidió seguir adelante de todos modos y las 36 entrevistas que realizó a asesinos en serie constituyeron el fundamento de la perfilación criminal. El objetivo era penetrar en sus mentes. Si llegábamos a comprender la motivación de aquellos asesinos, conoceríamos su modus operandi. Y la única forma de conseguirlo era interrogándolos. Interrogarlos es precisamente lo que vamos a hacer nosotros. Para ello acudimos a la prisión de Columbia en Florida. Nos acompaña Stefan Bourgoin, un especialista en asesinos en serie. Stefan Bourgoin comenzó a interesarse en este fenómeno hace 30 años como consecuencia de un drama personal. En aquel entonces vivía en Estados Unidos y su compañera sentimental, una joven de 20 años, fue víctima mortal de un asesino en serie. Hoy ese recuerdo sigue obsesionándole. En 1976, mi compañera sentimental fue violada y asesinada en Los Ángeles. Fue entonces cuando decidí iniciar mis propias investigaciones como una especie de catarsis personal, una suerte de exorcismo en relación a lo que me había sucedido. Desde hace 30 años, Stefan Bourgoin continúa intentando comprender y analizar las motivaciones de estos asesinos. Ha entrevistado a más de 70. Esta mañana, en esta prisión de alta seguridad, se reúne con un nuevo asesino en serie, Brian Rosenfeld. Lleva en la cárcel 20 años. En la sala de visitas, tenemos escolta. El ambiente es tenso. Buenos días. ¿El señor Rosenfeld? Sí, buenos días. Yo soy Stefan. Buenos días. Por motivos de seguridad, el hombre tiene los pies y las manos encadenados. La situación resulta extraña. ¿Ha concedido muchas entrevistas anteriormente? No. ¿Ninguna? No. He mantenido silencio al respecto durante todos estos años. No quiero glorificar mis crímenes. No estoy orgulloso de lo que he hecho. Bien, sentémonos aquí. El hombre al que vamos a entrevistar fue condenado a cadena perpetua por 3 asesinatos, pero en su celda ha confesado haber asesinado a 23 personas. Brian Rosenfeld es lo que se conoce como un agente de la muerte, un enfermero que mata a sus pacientes. Su arma favorita, la sobredosis de antipsicóticos. Sus víctimas, personas de avanzada edad. Fue en esta residencia de ancianos donde cometió su último asesinato. Una anciana a la que, como era su costumbre, había torturado. Siempre antes de matarlos, retorcía los dedos de sus pacientes y los pellizcaba hasta arrancarles gritos de dolor. Curiosamente, Brian Rosenfeld se muestra bastante locuaz sobre sus crímenes. ¿Por dónde empiezo? Primero, ¿puede decirme cuánto tiempo lleva usted en la cárcel? Cumplo mi 20º año en prisión. Y doy gracias a Dios por estar en la cárcel. La cárcel me ha dado el tiempo necesario para comprender verdaderamente por qué hice tanto daño. Para explicar sus acciones, Brian Rosenfeld intenta encontrar excusas, recuerda su infancia difícil y su pasado con las drogas. ¿Por qué mató usted? ¿Ha dicho usted que hizo un estudio sobre sí mismo? El miedo. ¿El miedo? Sí, el miedo. ¿Puede explicarse? Bueno, tenía miedo de muchas cosas. Tenía miedo de la vida. En cierto sentido, tenía miedo de la vida. Estaba furioso, me sentía frustrado. Era codicioso. Quería trabajar más para tener más dinero.
Era orgulloso, quería ser más de lo que realmente era. La culpabilidad. Me sentía culpable por lo que había hecho. Y me drogaba para anestesiarme. Y mataba el dolor engañando a todo el mundo. Era una persona realmente diabólica. Brian Rosenfeld parece sincero. Sin embargo, a Stefan Bourgoin no le convence la confesión del reo. Ha manipulado a sus abogados, ha manipulado a los investigadores, de modo que es perfectamente capaz de manipularme a mí también. Stefan Bourgoin sabe que los enfermeros de la muerte minimizan sus crímenes esgrimiendo el pretexto del alivio del sufrimiento de sus pacientes. Pero para descubrir los verdaderos motivos de Rosenfeld, Stefan Bourgoin le presiona recordándole el día de su último crimen. ¿Recuerda su estado de ánimo? ¿Sabía usted que aquel día iba a asesinar? En el caso de la señora Watts, la pobre mujer a la que asesiné el 29 de julio de 1990, aquella noche estaba de servicio. Recuerdo que me dije a mí mismo, esto es horrible, es una situación terrible, esta noche voy a ayudar a esta mujer. Recuerdo haberme dicho eso o algo parecido a mí mismo aquella noche, mientras me acercaba a la recepción de enfermería. Así que fue premeditado y después de asesinarla no me siento en absoluto orgulloso de lo que hice ni pretendo justificarlo, era horrible lo que acababa de hacer. ¿Estaba usted presente cuando murió? Sí. ¿Y a los otros? ¿También los vio morir? Sí, pero en el caso de la señora de Remer no me acuerdo de nada. Me declaré culpable, pero no recuerdo haber suministrado nada a la señora de Remer que pudiese haberla matado. Tras una hora de entrevista nos damos cuenta de que Brian Rosenfeld continúa mintiendo. Cree sinceramente que mató a sus pacientes por compasión y expresa sus remordimientos con la única esperanza de conseguir la libertad condicional. Rosenfeld presenta cierto número de características comunes con otros ángeles de la muerte, enfermeros de la muerte, en la premeditación de sus crímenes, en su forma de matar. ¿Dice la verdad cuando expresa sus remordimientos? ¿O es la proximidad de una comisión de libertad condicional en 2014 lo que anima a Rosenfeld a expresar sus remordimientos? Él afirma claramente que espera poder salir un día de la cárcel y ayudar de nuevo a la sociedad. Yo, sin embargo, expreso mis enormes reticencias a la hora de poner en libertad a semejante personaje. Ha sido realizando este tipo de entrevistas como el FBI ha elaborado los perfiles de asesinos y violadores en serie. Ha confeccionado un manual de clasificación de crímenes que se ha convertido en la Biblia de todos los perfiladores criminales. El perfil de los enfermeros de la muerte, como Brian Rosenfeld, figura en la categoría muerte por compasión. En él encontramos incluso el motivo de sus crímenes, el deseo de poder y de control. Para elaborar este manual, el FBI se ha interesado en decenas de asesinos, entre los que se encuentran los más peligrosos, como Gerard Schaeffer. Se trata de un psicópata sádico detenido en 1973 por los asesinatos de 34 mujeres. Stefan Bourgoin se reunió con él hace 20 años. ¿De qué le acusan? Bueno, al principio me acusaron de haber asesinado a 34 mujeres. Pero nadie pudo nunca citar los 34 nombres, emplazamientos o cualquier otra cosa. Son acusaciones falsas. Gerard Schaeffer niega los hechos, pero la entrevista demostrará que violó, asesinó y descuartizó salvajemente a 34 mujeres. En aquel entonces era policía. Secuestraba autoestopistas y las llevaba al bosque, donde les hacía sufrir los tratos más vejatorios. Fue aquí, en este árbol, ubicado en Port St. Lucie, Florida, donde mató a sus últimas víctimas en 1972, siempre mujeres y siempre muy jóvenes. Les ataba las manos detrás de la espalda, les ponía ataduras alrededor de los tobillos y de los hombros, las amordazaba y las colgaba del cuello con una cuerda que pasaba por una rama horizontal de un árbol, arreglándoselas siempre para que los pies de las jóvenes autoestopistas
tocasen las raíces horizontales del árbol, pero rozándolas solamente. Luego ataba la cuerda al parachoques de su coche y a veces se divertía, se deleitaba contemplándolas mientras sufrían calambres en los pies. Luego empezaban a perder el conocimiento, ya que comenzaban a ahogarse a causa del estrangulamiento que les producía el nudo corredizo. Después de torturarlas y violarlas, daba marcha atrás bruscamente a su coche, lo que les producía la muerte por ahorcamiento. Luego regresaba regularmente a violar los cadáveres de sus víctimas, a veces varias semanas o varios meses después de haberlas asesinado.